El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en el segmento El Devocional de hoy con el título Exaltad a Jesús, nuestra única salvaguardia en la prueba y la tentación, 26 de abril. Reflejemos a Jesús. Usar responsablemente los dones del habla y la influencia, 26 de marzo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta de la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4:3, 4. Dios no ha dado los talentos caprichosamente. Él, quien conoce todas las cosas, quien está familiarizado con cada uno, le ha dado a cada persona su obra. Aquellos a quienes les ha confiado mucho no deben jactarse, porque lo que poseen no es suyo, se lo ha prestado a prueba, y cuanto más grande el don, mayores intereses se requieren. Día tras día Dios está probando a hombres y a mujeres para ver si lo van a reconocer como el dador de todo lo que tienen. Observa para ver si demuestran ser dignos de las riquezas eternas. El uso que hacen de sus dones preciosos decide su destino para la eternidad. De todos los dones que Dios le ha concedido a sus hijos, ninguno es capaz de ser una bendición mayor que el don del habla. Con la voz convencemos y persuadimos, con ella oramos y alabamos a Dios, y con ella hablamos a otros del amor del Redentor. Dios quiere que consagremos este don a su servicio, hablando solo palabras tales que ayuden a los que están a nuestro alrededor. Y si Cristo reina en nuestro corazón, nuestras palabras revelarán la pureza, bondad y fragancia de un carácter moldeado y amoldado por Él. Pero si estamos bajo la dirección del enemigo de todo lo bueno, nuestras palabras reflejarán sus conceptos. Vigile bien sus palabras. Consagre su don del habla al servicio de Dios, porque un día lo requerirá de sus manos. Cada uno de nosotros ejerce una influencia sobre aquellos con los cuales entramos en contacto. Esa influencia la tenemos de Dios, y somos responsables por la forma en que la usamos. Dios desea que se ponga del lado de la verdad, pero queda con cada uno de nosotros decidir si nuestra influencia será pura y elevadora, o si actuará como una malaria venenosa. Los que son participantes de la naturaleza divina ejercen una influencia que es semejante a la de Cristo. Santos ángeles los asisten en su camino, y todos aquellos con los cuales entran en contacto reciben ayuda y bendición. Pero los que no reciben a Cristo como su Salvador personal, no pueden influir en otros para bien. Esos pierden toda esperanza de la vida eterna, y por medio de su ejemplo extravían a otros. Vigilen bien su influencia, es su culto racional, para colocarla en el lado del Señor. The Signs of the Times, 21 de enero de 1897. Análisis utilizando el código ANATISU 01. Introducción. El texto del 26 de marzo destaca la responsabilidad de usar responsablemente los dones del habla y la influencia que Dios nos ha dado, reconociendo que estos dones no son otorgados caprichosamente, sino con un propósito divino. Oración inicial. Señor, ayúdanos a entender la importancia de usar responsablemente nuestros dones del habla y la influencia que nos has dado, para glorificar tu nombre y bendecir a los demás. Análisis general. El pasaje resalta que Dios nos ha dado dones específicos, incluido el don del habla, para ser utilizados en su servicio y para el bien de los demás. Se nos recuerda que somos responsables de cómo usamos estos dones y de la influencia que ejercemos en los demás. Lecciones extraídas. Aprendemos que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de utilizar nuestros dones y nuestra influencia de manera que honre a Dios y beneficie a los demás. Se enfatiza la importancia de hablar palabras que ayuden y edifiquen a los que nos rodean y de ejercer una influencia positiva en la vida de los demás. Aplicaciones. Podemos aplicar estas lecciones siendo conscientes de cómo utilizamos nuestras palabras y nuestra influencia en nuestras interacciones diarias. Debemos esforzarnos por hablar con bondad y pureza, y por ejercer una influencia que refleje el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Conclusión. El texto nos insta a reconocer la importancia de nuestros dones del habla y la influencia, y a usarlos sabiamente para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Al hacerlo, podemos contribuir positivamente al reino de Dios y ser instrumentos de su amor y gracia en el mundo. Oración final. Señor, ayúdanos a ser conscientes de cómo usamos nuestros dones y nuestra influencia, y guíanos para que los utilicemos de manera que honre tu nombre y bendiga a los demás. Amén.
Agradecimiento e invitación a la siguiente programación. Damos gracias por la sabiduría contenida en tu palabra, Señor, y por la guía que nos brindas para vivir una vida que te honre. Que podamos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra capacidad para usar responsablemente nuestros dones y nuestra influencia. Amén. Fuente: The Signs of the Times, 21 de enero de 1897. Reflejar a Jesús. Hablar atractivamente del Salvador, 27 de marzo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Como seguidores de Cristo hemos de hacer que nuestras palabras sean motivos de ayuda y ánimo mutuos en la vida cristiana. Necesitamos hablar mucho más de lo que solemos de los capítulos preciosos de nuestra experiencia. Debiéramos hablar de la misericordia y la amante bondad de Dios, de la incomparable profundidad del amor del Salvador. Nuestras palabras debieran ser palabras de alabanza y agradecimiento. Si la mente y el corazón están llenos del amor de Dios, éste se revelará en la conversación. No será un asunto difícil impartir aquello que forma parte de nuestra vida espiritual. Los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, las claras percepciones de la verdad, los propósitos altruistas, los anhelos de piedad y santidad, llevarán fruto en palabras que revelarán el carácter del tesoro del corazón. Cuando Cristo sea así revelado por nuestras palabras, éstas poseerán poder para ganar almas para Él. Hemos de hablar de Cristo a quienes no lo conocen. Hemos de obrar como lo hizo Cristo. Doquiera Él estuviera, en la sinagoga, junto al camino, en un bote algo alejado de la tierra, en el banquete del fariseo o en la mesa del publicano, hablaba a la gente de las cosas concernientes a la vida superior. Relacionaba la naturaleza y los acontecimientos de la vida diaria con las palabras de verdad. El corazón de sus oyentes era atraído hacia Él, porque Él había sanado a sus enfermos, había consolado a los afligidos, y, tomando a sus niños en sus brazos, los había bendecido. Cuando Él abría los labios para hablar, la atención se concentraba en Él, y cada palabra era sabor de vida para algún alma. Así debe ser con nosotros. Doquiera estemos, hemos de procurar aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hablar a otros del Salvador. Si seguimos el ejemplo de Cristo en hacer el bien, los corazones se nos abrirán como se le abrían a Él. No bruscamente, sino con tacto impulsado por el amor divino, podremos hablarles de aquel que es señalado entre 10.000, y todo el codiciable. Cantares 5:10, 16. Esta es la obra suprema en la cual podemos emplear el talento del habla. Dicho talento nos ha sido dado para que podamos presentar a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 273 y 274. Análisis utilizando el código ANATISU 01. Introducción. El texto del 27 de marzo enfatiza la importancia de hablar atractivamente del Salvador, utilizando palabras que edifiquen y den gracia a los oyentes. Oración inicial. Señor, ayúdanos a comprender la importancia de hablar de manera atractiva sobre ti y a compartir tu amor y gracia con los demás. Análisis general. El pasaje destaca que como seguidores de Cristo, nuestras palabras deben reflejar el amor y la bondad de Dios y deben ser motivos de ayuda y ánimo para los demás. Se nos anima a hablar de la misericordia y el amor de Dios y a compartir nuestras experiencias espirituales con aquellos que nos rodean. Lecciones extraídas. Aprendemos que nuestras palabras tienen poder para influir en otros, y que debemos usarlas para hablar positivamente sobre Cristo y su amor redentor. Se nos recuerda que nuestras palabras deben estar llenas de gratitud y alabanza a Dios, y que deben reflejar la belleza de una vida transformada por su gracia. Aplicaciones. Podemos aplicar estas lecciones siendo conscientes de cómo hablamos sobre Cristo y su obra redentora en nuestras conversaciones diarias. Debemos buscar oportunidades para compartir nuestro testimonio y el amor de Dios con los demás y para conectar las verdades espirituales con la vida cotidiana de las personas que nos rodean. Conclusión. El texto nos insta a seguir el ejemplo de Cristo al hablar atractivamente sobre Él y su amor redentor. Al hacerlo, podemos ser instrumentos de su gracia y salvación en la vida de aquellos que nos rodean, y podemos contribuir a llevar a otros a una relación personal con Él. Oración final.
Señor, ayúdanos a hablar de manera atractiva sobre ti y tu amor redentor, y a compartir nuestras experiencias espirituales con aquellos que nos rodean. Que nuestras palabras sean motivos de ayuda y ánimo para los demás y reflejen la belleza de una vida transformada por tu gracia. Amén. Agradecimiento e invitación a la siguiente programación. Damos gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor, y por la guía que nos brinda para vivir una vida que te honre. Que podamos seguir creciendo en nuestra capacidad para hablar atractivamente sobre ti y tu amor redentor, y para compartir tu gracia con los demás. Amén. Fuente: Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 273 y 274. Invitación especial. Queridos amigos, nos complace invitarles a unirse a nosotros en el estudio del capítulo 2, La más urgente necesidad del hombre, del libro, El camino a Cristo. Este estudio nos ayudará a entender mejor el propósito de Dios al crear al hombre y cómo el tentador ha intentado desbaratar este propósito. Esperamos que se unan a nosotros en este viaje de descubrimiento y reflexión. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Ha sido una cortesía de José A.M. Foto. Visita nuestro sitio en Instagrams. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Seminarios Tizu, la mejor alternativa en tutorías y seminarios de reforzamientos escolares para primaria, secundaria y universidad. Para preguntas o comentarios escribe a cnectatejm@gmail.com o usa la ventana de comentarios. Bendiciones para todos. Les esperamos mañana. Con la ayuda de Dios. Amén.